Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Qué alegría poder encontrarnos en este sexto día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes de área, les damos la más cordial bienvenida. Para dar continuidad con las aportaciones de las áreas, hoy el área de Estados y Servicios de Salud, liderada por la maestra Raquel Ramírez Villegas y que nos dará en unos minutos la bienvenida, preparó una mesa de diálogo que abordará una temática sobre género, mujeres y encierros por pandemia entre políticas y realidades. Pero antes de iniciar con la actividad y presentar a nuestra moderadora de esta mesa de diálogo, les solicito a todos nuestros asistentes de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y bueno, una vez dadas las indicaciones, ahora sí me complazco en cederle los micrófonos a la maestra Raquel Ramírez Villegas, que nos dará la bienvenida. Bienvenida, maestra Raquel. Hola, Fer, gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. A nombre de quienes integramos el área de investigación, Estado y Servicios de Salud, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de 2 mesas que vamos a tener el día de hoy y el siguiente miércoles, que es el día 26. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a la doctora Noemí Ehrenfeld, a la doctora Nora Rosales y a la doctora Emma Liliana Navarrete, que a continuación van a dar inicio a esta mesa que se llama Género, Mujeres y Encierros por Pandemia, entre Política y Realidades. Muchas gracias a todos por su asistencia. Noemí, puedas dar inicio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de poder encontrarnos aquí. Les agradezco al departamento, a la coordinación del área y también a los compañeros que están apoyando con la parte técnica la posibilidad de tener este encuentro. Lo primero que quiero decir es que me da mucho gusto haber invitado a 2 colegas con experiencias diferentes, pero que vamos a enlazar en esta mesa, que espero que pueda resultar en un diálogo fructífero, porque son temas vinculados. Si quieren, podemos empezar con mi presentación, que me inicié preguntándome por qué el título, ¿verdad? Y porque el asunto de la pandemia, multicitado y muy ya hablado, publicado y estudiado, de veras ha resultado en un evento para los que estamos aquí en estas edades, algunos mucho más jóvenes, otros no tanto, una experiencia totalmente inédita. Y esperemos que tanto para nuestra generación y para las próximas siga siendo un ejemplo para estudiar. Hay todavía muchísimo para estudiar de qué es lo que pasó en esta pandemia, que sin duda afectó de manera definitiva y muy profunda todos los ámbitos de la vida social. Con eso yo me refiero de que no es nada más los aspectos de la enfermedad, sino una serie de otros aspectos que afectan a las personas en su vida, en todos los órdenes, su vida personal, de la cual sabemos muy poco en esta pandemia, sobre la vida laboral, sobre la trayectoria que va a tener esta generación, todos nosotros, a partir de esta situación tan infortunada en el sentido del estudio, para los jóvenes, también para nuestros estudiantes en las universidades, en el sentido del trabajo, con 2.400.000 desempleados hoy. En una palabra, el panorama es de un verdadero cisma, ¿sí? De lo que había y que medio conocíamos y medio nos movíamos cotidianamente. Sin duda vamos a tener que cambiar. El solo hecho de estar ahora detrás de una pantalla e intentando una comunicación que no deja de ser relativa, es uno de los ejemplos de la
transformación enorme de la comunicación. En este conjunto social es importante señalar que los eventos impactan de manera diferente a hombres y mujeres. Es poco posible ver estas diferencias si uno no incluye lo que se llama la perspectiva de género. Uno puede decir que hubo tal cantidad de enfermos, de contagiados, de desempleados, de lo que quieran, pero cuando uno lo mira de manera discriminada, ¿viste? En género masculino, femenino, y los papeles que le toca cumplir a cada uno socialmente, entonces vamos a ver profundas diferencias, en particular en dos aspectos. Uno de ellos es el de salud, el otro es de educación y otro es de trabajo. Entonces, la perspectiva de género nos permite observar qué tan relevantes son estos cambios y vino a poner en evidencia desigualdades de las cuales ya algunas desigualdades ya existían, por supuesto, pero las acentuó, así como otros aspectos muy relacionados con salud y bienestar de las mujeres en particular. Ponemos la otra. Gracias. Voy a empezar con poner algunas cuestiones generales, tratando de no atosigarlos con números, ¿sí? Porque a veces esos dan angustia. Y depende de las fuentes, en fin, es una complicación. Pero es importante saber que el tener un ingreso propio permite que las mujeres tengan mayor autonomía, tengan mayor capacidad de decisión sobre tanto la economía intrahogar como su propio manejo de la economía. Y si bien esto a veces es relativo y la autonomía no es definitivamente solo dependiente del dinero, del ingreso, el no tener dinero propio sí sujeta a las mujeres a que las decisiones sean dentro de la familia, de cualquier miembro de la familia, o de la pareja, aquella que tienen una pareja, ¿verdad? Para febrero del 2021, el desempleo representó 2.4 millones de personas que no tienen trabajo formal e informal. Esto es una cifra espantosa y son, a datos de hoy que estuve viendo, pero no los puse acá, 5 millones de personas más que entran en lo que se llama pobreza laboral. El asunto es que hasta mayo, hasta el primer trimestre de mayo, 7 de cada 10 de estas personas desempleadas, ¿sí?, son mujeres. Pones la otra. Esto es nada más para ver el contexto grande. ¿Por qué era importante esto? Porque la mayor parte de los empleos de las mujeres son empleos informales. Estos empleos informales dejaron de ser ocupados por las mujeres porque se tuvieron que quedar a cargo del hogar. Entonces, tuvieron que quedarse encerradas, digamos, tanto en la época, en el momento de confinamiento más severo como inclusive ahora, y por supuesto a cargo no solamente de las tareas del hogar, sino también lo que se llama el trabajo de cuidado de las personas, no solamente de hijos, sino también de personas dependientes, como pueden ser viejos o personas discapacitadas. El estar en confinamiento de por sí es mala cosa, y en todas partes del mundo y en todas las organizaciones está declarado, estudiado y denunciado que ha habido un incremento notable sobre los eventos de violencia contra la mujer. Entonces, hay una encuesta nacional de seguridad pública que solamente se da en ámbitos urbanos y que informa que en la segunda mitad del 2020, el 21.6% de las mujeres fueron víctimas de acoso o violencia sexual, y los varones representan el 5.7%, casi el 6%. Bueno, esto es prácticamente 4 veces más mujeres que varones. Ahí empezamos a ver las grandes diferencias. ¿Pones la próxima?
Acá tenemos datos de una base que creo que informa con bastante credibilidad. El asunto de las fuentes de datos es complejo, pero bueno, no es tema para discutir acá. Entonces yo lo que hice fue extraer datos del 2020 y de este primer trimestre del 2021. Los feminicidios, todo esto son los datos registrados, denunciados, ¿sí? Es decir, no es, me parece que son expedientes abiertos, son documentados. Feminicidios 2020, ven esta cifra 946, y de enero a marzo 234. Por supuesto, no podemos hacer una proyección, no podemos saber qué pasa, porque este dato es el concreto y no una proyección, ¿verdad? Pero bueno, multiplicándolo por 4, por ahí nos seguimos acercando, a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Homicidios dolosos, 2.795 el año pasado, y este trimestre 715. ¿Pasas a la otra? Estos son las llamadas hechas al 911 después de la depuración de la enorme cantidad de llamadas que hubo, desde llamadas falsas o llamadas que no correspondían al tema, o llamadas para molestar, que también las hay, increíble. Entonces son llamadas ciertas, sobre que denunciaban violencia contra la mujer. 946 el año pasado, 234. Violencia familiar incluye varones y mujeres, no es estrictamente prerrogativa de mujeres. 220.031, y de enero a marzo casi 60.000. Si bien acá está agrupado varones y mujeres, por supuesto que la violencia familiar está en muchos trabajos y en muchos estudios, está fuertemente cargada a violencia contra la mujer en la familia, ¿sí? Violación, 2020, 16.544, y en este trimestre, 4.808. Violencia de pareja, 236.500 y feria. De enero a marzo, acercándonos a los 57.000. Pásate a la otra. Estas cifras que uno las empieza a leer como si fueran números, en realidad son personas y son mujeres que ven profundamente afectada, viste, su vida, pero fuertemente, por las cuestiones de violencia. Hay trabajos que muestran, o por lo menos demuestran, que los efectos de la violación, por ejemplo, pueden tener una duración de hasta 15 años a posterior del evento. La violencia sexual depende de las edades, provoca una serie de alteraciones, no es lo mismo una chiquita de 12, a una mujer de 40, a una madre con hijos que haya sufrido el evento, porque entonces hay inclusive cuadros de depresión con abandono del cuidado de los hijos, que no es voluntario, obviamente. Sí, eso es parte de este cuadro traumático terrible que dejan las violencias sexuales. Uno de los aspectos más críticos que atañe y en donde hay enormes diferencias entre el curso de vida en pandemia y fuera de la pandemia es la salud sexual y reproductiva. En 2021, acá hay estimaciones distintas. Ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde las sacan, verdad? Esto fue un trabajo del Fondo de Población Grande. En 2021, que habrá 145.000 embarazos no deseados entre 15 y 49 años, por las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos de la pandemia. Aquí quiero hacer una aclaración, que después, viste, en mis conclusiones que no están escritas, les diré. Uno oye y lee en los medios, en la prensa, inclusive en algunos trabajos, las mujeres que no accedieron a las clínicas, las mujeres que no accedieron a los centros de salud, las mujeres que esto y aquello. Momentito. Aquí hay una serie de factores
que se concatenan y que conforman todo lo que es una cadena de decisión, y de allí el resultado de por qué este no acceso. Primero, muchos de los hospitales que sí tenían consultorios de salud sexual y de reproductiva y o de planificación familiar, depende eso de cómo lo tengan tipificado, cerraron porque se transformaron en hospitales híbridos o simplemente todo COVID, que no es híbrido sino que es mixto. Ese es un factor. El segundo factor, si bien algunos centros de salud en la Ciudad de México reportan o expresan que sí tenían método y que sí había gente, los métodos fundamentalmente se redujeron en la distribución de condón, que ya hay una dotación instalada en el centro de salud, ¿verdad? Porque en realidad la dotación de métodos en todo el 2020 cayó, ¿sí? No hubo la provisión de métodos que tendría que haber habido o que normalmente se esperaba que había. Esto no es culpa estrictamente de la pandemia o responsabilidad gubernamental de la pandemia. En realidad ya había problemas, viste, con la provisión de todo lo que el conjunto de estrategias de salud sexual y reproductiva desde el sexenio pasado. Hubo una gran baja de interés en este punto, ¿sí? Yo creo que Censida fue una de las instituciones que es de excepción. Pero en general, desde la Secretaría de Salud, hay verdaderamente un silencio desde van varios años. El otro gran problema para poder acceder a cualquiera de estos sitios, suponiendo que estuviera abierto, fue el transporte. No nos olvidemos, viste, de que el transporte público se recortó. El segundo o tercer problema es subirte al transporte. Eso significa dejar la casa, ¿sí? Dejar lo que sea del cuidado de la casa a quien sea, y también significa subirte al riesgo que significaba contagiarte en un transporte público. El miedo para acudir a cualquier institución de salud fue una cosa muy marcada, digamos, en todo el 2020, ¿sí? Inclusive esto no afecta solamente a unidades de salud reproductiva, esto afectó también a hospitales privados. Cayeron las consultas dramáticamente. La gente huye de los hospitales, son lugar de enfermedad, aunque no fuere estrictamente contagiante. Por supuesto que para movernos, si el camión no está y tengo que tomar otro tipo de vehículo, también necesito dinero, ¿sí? Y el otro problema que me parece a mí importante es que los métodos que estaban disponibles, por ejemplo, eran estrictamente los métodos como condón y quizás píldoras, ¿sí? El suministro, la posibilidad de tener píldoras de anticoncepción de emergencia también se recortó. Hay una institución que es yo no sé si es privada o en conjunto o qué es, que inclusive prevé que va a haber, debido a la escasez de la compra de medicamentos, de la compra consolidada de medicamentos, los medicamentos para la interrupción de embarazo química, es decir, que podría hacerse en el domicilio incluso, con lo cual vamos a ver después una serie de otros problemas. Entonces se conjuntan una serie de circunstancias que dependen de dispositivos y de estrategias sociales, pero que afectan directamente a las mujeres. De la cantidad de esa, ratio se fue la imagen, se estima también por CONAPO y UNFPA, en un trabajo y en una ponencia en conjunto, que hay 21, yo no veo mi presentación, que hay un conjunto de 21.000 embarazos no intencionales que acá se expresan como no deseados por parte tanto de CONAPO como de UNFPA. No sé qué es lo que pasa con la presentación. ¿Alguien me puede decir? Sacó el Zoom a Raque, se está conectando, entonces esperemos un minutito, maestro. Bueno, esta historia de los embarazos en adolescentes en exceso esperados, viste, por encima de los embarazos en adolescentes, que parece ser un callo
en los temas de estos de salud pública, quiero decir un callo molesto, no un callo con el cual uno convive. Es un tema difícil, un tema complejo, porque también acá confluyen una serie de factores. Una cosa son embarazos no deseados, otra cosa son embarazos no intencionales, y otra cosa son los embarazos, viste, que no fueron intencionales, porque fueron como respuesta, digamos, a la imposibilidad de acceder a métodos anticonceptivos, que es lo que se llama demanda insatisfecha. La famosa demanda insatisfecha, que ya estaba mejorando notablemente, aunque todavía tenía un déficit, ¿saben qué? Que yo voy a seguir con la mía acá. Déjame ver, no quiero meter la pata. Ya la compartieron, Noemí. ¿Ya estamos? Ya. Hay que pasarse a la otra y a la otra y a la otra. ¿Me indica dónde, doctora? A ver, ya te digo. Directamente a la 9. Bueno, la 9 es lo que acabo de decir. Entonces a la 10, ¿sí? El uso del condón se ha reducido. No, acá, bueno, está bien. A ver, no. Sí, pero la siguiente, ¿cuál es la que habías puesto? Ya hay un lío acá. ¿Es esa? Sí, esa es la 10. Ok. Perdón, déjenme ver una cosa, que no me quiero equivocar. Sí. Se ha reducido, esto fundamentalmente también es 20 y 21, ¿sí? Pero acá estamos de nuevo con necesidad insatisfecha, no es la del condón, es la que me interesaba. En la población adulta, no, más atrás. La 9, la 10. Es esa que habla del uso del condón. Ahora, esto estuvo medido en el grupo de 20 a 49, y en los hombres hubo una caída de hasta el 55% y en las mujeres del 41%. Eso quiere decir, viste, que se dejaron de usar métodos que ayuden a prevenir no solamente los embarazos, sino las enfermedades sexualmente transmisibles. Ahora sí, vámonos a la 11. Esa población tan amplia de 20 a 49, marca una gran diferencia con la población adolescente. Los usuarios que más acceden y que más solicitan el uso del condón son los adolescentes, ¿sí? 15-24 son los que solicitan el 90% de los condones en este país. Esa era una cifra de hasta hace 2 años. No sé cómo, con todo este revoltijo, cómo estará ahora. Estas necesidades insatisfechas, hay estudios que también dependen del CONAPO, con 3 escenarios diferentes, depende del modelo matemático que usaron. Puede incrementarse en un 29, casi un 30, en un escenario moderado, y 38.4 en un escenario pesimista. Ahora, entre el 20 y el 21, y acá sí es proyección, el Fondo de Población, el UNFPA, estima o indicó, esto es una estimación, que alrededor de 900.000 mujeres en edad reproductiva dejarán de usar algún método de anticoncepción. Pasamos a la otra. Siguiendo con esto, el Coneval indica que el uso limitado y el uso de anticonceptivos, viste, el limitado acceso, en el país, que en el 2020, fíjate, y el 21, los embarazos no planeados podrían ser de 191 a 202.770 casos. Como verán, acá empezamos con la danza de las cifras. Ahora, en el CONAPO y el Fondo de Población señalaron que en México irían entre 171.000 embarazos no planeados, ¿sí?, o deseados entre 2020 y 2021. Todo depende de con qué proyección y sobre qué bases uno quiera trabajar, pero la diferencia es notable, ¿verdad? De todas maneras, es una
sobrecarga enorme en cuanto a lo que tenga que ver con la salud reproductiva de las mujeres. Pasamos la otra. Ya terminé. Bueno, lo que me parece relevante decir es que no se trata solamente de mirar numeritos o de estimar numeritos, sino que los numeritos nos hablan, ¿viste? Nos dicen cosas. El asunto del desempleo es un asunto dramático, es un asunto serio, porque la mayor parte de los sitios de trabajo remunerados, informales y formales, recaen sobre las mujeres. Y el solo hecho de recaer sobre las mujeres nos habla también de un acceso totalmente restringido a muchas de sus decisiones que por derechos tendrían. Entonces, hablar aquí muchas veces de derechos sexuales y reproductivos, de derechos humanos y derechos de las mujeres, que por supuesto las mujeres somos humanos, ¿verdad? Pero específicamente hay un grupo que lo señala. Me parece que hay mucho para hablar y mucho para pensar, porque se tiene que ver este asunto con toda relatividad en relación a las circunstancias que se está viviendo y en relación a la condición previa que se tenía del ejercicio de los derechos reproductivos antes de la pandemia. No sabemos qué arrastre va a tener todo esto en el 2022. Es probable que tengamos cifras confiables recién, no sé, en 2, 3, 4 años, ¿sí? Esto al igual que la mortalidad. Fíjense, la mortalidad por COVID empezó con las mujeres una tercera parte, y sin embargo eso se ha ido emparejando, entonces se acerca bastante por periodos en que tanto hombres como mujeres comparten este 100%. Quiero decir, 49 y pico mujeres y un poco más los varones. Hay un cuadro dentro de COVID y que también hay que verlo porque afecta a todos los órdenes de la salud de la mujer, que se ha dado en llamar COVID prolongado, en donde todos estos síntomas de la recuperación, yo pongo recuperación entre comillas, porque cada vez más vemos que hay secuelas y algunas de ellas son bastante incapacitantes, es mucho más prolongado en las mujeres que en los hombres. Es decir, todos estos cuadros de fibrosis a nivel pulmonar, bueno, no importan los otros, pero a nivel neurológico, el cansancio, el sueño, la debilidad y los dolores duran mucho más tiempo que los varones que se recuperan de COVID. Entonces, si bien COVID nos ha metido una preocupación así como muy inmediata en relación a inmunidad, a no morirnos, que por supuesto ojalá no enfermarnos de gravedad, tener las 2 vacunas, el ritmo, etcétera, etcétera. COVID vino a ser un parteaguas, a mi modo de ver, en prácticamente todos los temas que uno quiere estudiar. Y muy en particular, bueno, es de mi interés, la salud reproductiva de mujeres y varones. Bueno, ahora sí, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, por favor, las mandan y al último las contestamos. Y quiero presentarles a mi colega, creo que sigue la doctora Emma, que es amiga de 1000 años, por fin nos vemos la cara después de tanto COVID. Y me interesó mucho la participación de las 2 colegas, porque Emma trabaja justamente jóvenes, trabajo y escuela, los cursos que hacen, las trayectorias, y desde hace muchos años es una experta en el tema. Y Nora tiene una gran experiencia en un proyecto en la UAM Iztapalapa sobre salud sexual y reproductiva, y entonces ella tiene una experiencia empírica muy valiosa, que es qué cosa nuestros estudiantes, nuestros jóvenes requieren y por qué acuden, ¿no es cierto? Y cuáles son sus problemáticas en un servicio de salud sexual y reproductiva que
que en el caso de Iztapalapa quedó como institucional, ¿verdad? ¿Está correcto eso lo que dije, Nora? Creo que es institucional la palabra. Y que en la UAM Xochimilco todavía no lo hemos logrado, lamentablemente, pero bueno, esperemos que antes de que yo me muera se logre. Entonces, le cedo la palabra a Emma, la doctora Emma, y muchas gracias. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto participar en esa mesa, sobre todo que es de la UAM, porque yo soy egresada de UAM Iztapalapa. Entonces me da mucho gusto volver a tener actividades dentro y compartiendo con la universidad. Bueno, de lo que yo les voy a platicar ahora es de algunos de los efectos de la pandemia en dos temas específicos, en dos arenas nada más que tienen que ver con los jóvenes, que son la escuela y el trabajo. ¿Por qué he seleccionado estos dos ambientes, digamos, en los que se mueven los jóvenes? Porque prácticamente, por definición, hace muchos años todavía se pensaba que los jóvenes tenían que ser alumnos. O sea, casi por definición, cuando se hablaba de juventud, inmediatamente se le preguntaba, ¿y tú en qué escuela estás? Pero también se les preguntaba, bueno, ¿estudias o trabajas? Eran dos esferas muy, muy vinculadas. Y además vinculadas entre ellas, porque normalmente la incursión en el trabajo implica una formación formal previa que se desarrolla en el periodo de la niñez y de la juventud. Entonces eran dos arenas que estaban siempre muy juntas, pero además muy vinculadas con el grupo de edad juvenil. Como yo soy de formación demógrafa, siempre tengo que pensar en los años de manera muy formal y muy cuadrada incluso, muy rigurosa. Entonces, para mí este grupo de jóvenes va a ser aquellos que tienen entre 15 y 29 años de edad y, como verán en el transcurso del trabajo, en un inicio los separo por tres distintos grupos etarios, 15, 19, 20, 24, 25, 29, aunque al final, como es en donde encuentro mayores diferencias con relación a antes de la pandemia, me voy a concentrar en el grupo de 25 a 29. Bueno, todos hemos visto que a partir de la llegada en marzo, que nos avisan y que nos damos cuenta en este país que hay un problema de salud, que es este virus que nosotros le llamamos el COVID, el Estado busca estrategias fundamentalmente para detener el contagio, porque se sabía que era a través de la cercanía de las personas como la gente se estaba enfermando. Entonces, dentro de las cosas que todos conocemos y que todos hemos sufrido está desde luego la sana distancia, está el quédate en casa, está el estar atendiendo semanalmente cómo va el semáforo semanal, porque mientras más rojo esté, sabemos que nos tenemos que quedar más y tenemos que separarnos más de la población. Esto da lugar a cierre de las dos áreas que a mí me interesan, que son el cierre de las escuelas, no como institución, sino como aulas, es decir, al cerrar las escuelas, el aula se va a la vida familiar, el salón, la cocina, la sala, se convierte en el salón de clases, pero también el trabajo. Entonces, por una parte hay que atender el semáforo, pero también una de las estrategias que envían se manda por decreto en el Diario Oficial de la Federación, y esta tiene que ver sobre todo con la parte laboral. En marzo, el primer decreto se lleva a cabo el 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, y lo que dice es que va a haber cierre de las actividades laborales, excepto aquellas actividades esenciales. ¿Qué son las actividades esenciales? ¿Cómo las plantean en el país? Es decir, todo aquello que está vinculado desde luego a la atención de la salud, médicos, enfermeras, todos los suministros de gel, cubrebocas, todo lo que tiene que ver con la salud iba a seguir abierto. Todo aquello que tenía que ver con la seguridad y el buen funcionamiento de la ciudadanía iba a seguir habiendo, como policías, algunas instancias de gobierno como el agua, la luz, todo ese tipo de cosas iba a estar abierto. La basura, quienes levantaban la basura iban a continuar. El chiste era mantener de la manera más elemental las necesidades básicas de la población, pero todas aquellas otras tareas, todas aquellas otras actividades que no estaban vinculadas con la salud y con el mantenimiento inmediato, se iban a cerrar. Esto
trajo problemas gravísimos en términos económicos para el país y desde luego para las familias y los miembros de las familias, y particularmente los jóvenes han estado vinculados en este proceso porque muchos de ellos tuvieron o perdieron el trabajo o tuvieron que quedarse con muchísimas limitaciones trabajando en casa. ¿Cómo estaba al inicio? Es decir, déjenme decirles primero, este trabajo yo lo elaboro trabajando una encuesta en 2 momentos, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Para la parte pre-pandemia, utilizo la ENOE, la encuesta nacional de ocupación y empleo, del primer trimestre del 2020, es decir, de enero a marzo se levantó, que era todavía marzo, le toca un poquito, ya de iniciada la pandemia. Y la segunda parte para ver qué ha pasado es con la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero la N, que es la nueva generación, una nueva modalidad híbrida, distinta de alguna manera, que también se ha levantado para el mismo periodo del primer trimestre, pero del 2021. Si bien en términos súper estrictos no sería comparable estrictamente hablando, sí nos permite una continuidad y ver una tendencia en los datos. Entonces, y además es lo único que tendríamos como parangón con la ENOE que tradicionalmente se había levantado. Entonces, ¿cómo estaba en enero del año pasado, del 2020, de enero a marzo del 2020? En términos de la asistencia escolar, veíamos que 38 de cada 100 jóvenes asistían a la escuela. Desde luego, como tengo 3 grupos de edad que son muy diferentes, ya nos había dicho Noemí de estas desigualdades entre ellos y ellas. Entre los jóvenes también hay muchas desigualdades y en el terreno educativo la edad es fundamental. Entonces, los de 15 a 19, casi el 80% asistían a la escuela, pero los de 25 a 29 eran alrededor del 10%. Entonces, en promedio eran el 38 de cada 100 estaba asistiendo a la escuela. En el caso del trabajo de los jóvenes, ahí sí hay diferencias. En el caso de la escuela no hay muchas diferencias por género. En cambio, en el caso del trabajo sí, hay muchísimas menos mujeres que se reportaron a estar trabajando en enero del 2020, igual entre estos jóvenes como sucede en la población adulta, que la tasa de participación siempre se reporta más alta para los varones que para las mujeres. En promedio era de 63% en enero del 2020. Pero claro que todo esto cambió. ¿Cómo es que esto cambia? En abril, en la parte de la escuela, muchos de los jóvenes pasan al trabajo en casa, pasan a la escuela en casa y también al trabajo en casa en la parte laboral. En la parte laboral, empecemos primero en abril del año pasado, prácticamente la quinta parte de la población respondió que ya había tenido que hacer este paso, ya tenía que estar trabajando desde casa. Y había muchas más mujeres que se quedaron a trabajar en casa que hombres. Recordemos, vamos a ver en adelante muy rápidamente qué sectores se quedan, continúan laborando y que estos pasan a trabajar a este famoso home office. Y muchos son los servicios en los cuales están vinculadas las mujeres. Entonces, en abril del año pasado, 35% de las mujeres reporta ya estar trabajando desde casa y solo el 17% de hombres. Para julio del año pasado, si bien ya tenían todos que estar o estudiando o trabajando desde casa, una encuesta que también levanta el INEGI, que se llama ECOVID-ML, que es el ECOVID de mercados laborales, que se hizo para ver qué estaba pasando con los mercados a partir de la pandemia, en julio encuentra que el 16% de la población, aunque estaba trabajando en casa, reporta no tener el equipo suficiente para poder hacer un trabajo o llevar la escuela desde casa. Y hay un 3% que dice no tener nada, ningún equipo, ni celular, ni computadora, ni internet, ni nada, para poder trabajar desde casa o para poder llevar la escuela desde casa. Dentro de estas afectaciones a la economía nacional, les digo 4 cosas así muy rápidamente, porque ya de alguna manera también a mí lo tocó. Desde luego hay una gran pérdida de trabajo, 90% de las pérdidas de trabajo se concentran en el sector informal de la economía. Esto para el caso de la población joven es muy grave, porque sabemos que la población joven, más de la mitad de ella trabaja en el sector informal de la economía, con lo cual viene ya con un rezago previo de más bajos salarios, jornadas discontinuas y muy complicadas, cero presencia en el sistema de seguridad social. Entonces, con esto, además de tener bajos ingresos y malos trabajos, pues se quedan sin trabajo.
Pero también en el sector formal sucede, se pierden alrededor de 347,000 empleos del 13 de marzo al 6 de abril, en poco menos de un mes, según un trabajo de Esquivel. Las empresas que son más lastimadas son pues las más chiquitas, obviamente, y también ahí pega mucho, sobre todo mujeres jóvenes, quienes tienden mucho a trabajar en microempresas. Y dentro de estas empresas que no son necesariamente pequeñas, pero sí pertenecen al sector informal, hay algunas que tienen pérdidas terribles, como de menos del 60% de caída, como es alimentos y bebidas, 26% de caída, transporte y almacenamiento, y esparcimiento, cultura y deportivos, que bajan un 24%. La primera y la tercera también espacios donde hay muchísimos jóvenes, hombres y mujeres que trabajan. ¿Qué pasa en el terreno educativo? Bueno, la OIT levanta una encuesta del 21 de abril al 21 de mayo en 123 países, incluido México, una encuesta que tiene cierto sesgo, porque se levanta de manera virtual. Entonces solamente la pueden contestar los jóvenes que tienen un teléfono o que tienen una computadora y que además tienen acceso o pueden pagar un internet. Entonces de ahí casi yo podría decir este sesgo va dirigido hacia la población joven más favorecida porque tiene acceso para en cualquier momento contestar la encuesta. ¿Qué es lo que aún con esto, con este sesgo que yo les digo que es positivo, encuentran cosas pues bastante graves a nivel mundial? Por ejemplo, el 6% de los jóvenes que respondieron dijeron que sus escuelas cerraron, que las escuelas les dijeron, se acabaron las clases, no pudieron mantener las escuelas, no los jóvenes, el paso a lo virtual. Dentro de los que abandonan la escuela, hay también diferencias por país. Los países más ricos, los jóvenes de los países más ricos reportaron que el 35% habían tenido que abandonar la escuela. De los países de ingreso medio, que es donde está México, el 45% reportó tener que abandonar la escuela. Y de los más pobres, pues prácticamente 7 de cada 10 dijo que tuvo que dejar la escuela. Entonces, claro que en el terreno educativo eso sucede, pero ¿qué pasa específicamente en México? En el primer semestre, es decir, de enero a junio del 2020, hubo una disminución en la entrada a la escuela. Sin embargo, esta disminución, que es del 2%, afectó fundamentalmente a los de 15 a 19, que llegó a ser hasta de 4 puntos porcentuales. Pero el semestre, cuando se empieza la segunda toma de la encuesta, para el semestre, es un periodo también vacacional. Entonces, esta pérdida en ese momento, en el caso de México, pudiera estar limitada o sesgada también por la entrada a la escuela. Si bien esta es una mirada general, ahora en adelante voy a ver qué es lo que pasó específicamente con la población de jóvenes de México de 15 a 19 a 25 a 29 años de enero del 2021, de enero del 20 a enero del 21. Aquí lo que tenemos es la asistencia escolar. ¿Qué es lo que encontramos con esta encuesta? Aquí tenemos a los 3 grupos de edad con las 2 encuestas. Contrario a lo que se había visto con la que levanta el OIT al inicio, que al inicio la gente deja de ir a la escuela, tal pareciera que los jóvenes deciden reincorporarse a la escuela. Entonces, tanto los de 15 a 19, déjenme sacar aquí un puntero. Los de 15 a 19 suben un poquito su asistencia escolar, los de 20 a 24 lo suben incluso más, y los de 25 a 29, dado que son poquitos, crecen prácticamente una tercera parte más. Es decir, ahora que veamos la parte laboral, vamos a ver la diferencia que hay en el trabajo. Entonces, aquí pareciera que estos jóvenes que después vamos a ver que han abandonado la escuela, que han abandonado el trabajo, perdón, regresan un poco a la escuela. Cuando yo digo que regresan a la escuela, no quiere decir que se inscriben en un posgrado o que retoman sus actividades donde habían dejado la preparatoria inconclusa, la retoman, no, sino que se inscriben en pequeños cursos que les permiten estar ocupados. Eso es lo que yo supongo que pasa con estos repuntes con la escolaridad, porque como vamos a ver en adelante, van cada vez más dejando la parte laboral.
¿Qué pasa? Aquí tenemos la parte de la población económicamente activa. Y aquí, como les había dicho anteriormente, en términos de la PEAS hay diferencias importantes entre ellos y ellas. Entonces, aquí lo que yo veo para las mujeres es que del 20 al 21, la población, si vemos las de 25 a 29, que son la población que en porcentaje trabaja mucho más que los más pequeños, en el caso de las mujeres hay incluso, les señalo aquí, un repunte hacia arriba de ellas. Ellas de 25 a 29 años se incorporan un poquito más al trabajo. Este trabajo puede ser hecho desde casa, pero finalmente es un trabajo que es remunerado. En cambio, los varones jóvenes lo que encuentran es una baja en su actividad laboral del 20 al 21 en el grupo de los 3 grupos de edad, aunque es mucho más pronunciado en el de 25 a 29, que sería este. Luego aquí tenemos 20 a 24, que es este, pero también hay una baja, y muy menor entre los de 15 a 19. Entonces, así como aumentaron un poco su presencia en la escuela, la disminuyeron de manera un poquito más significativa en el trabajo. Esto es lo que yo les quería señalar. Ahora, en esta siguiente gráfica, yo lo que pongo es cuál es el vínculo laboral que los jóvenes, hombres y mujeres de 25 a 29 años, tienen con el trabajo, este vínculo para saber si están ocupados plenos, si fueron despedidos o si están buscando un trabajo. Entonces, en el primer círculo que les enseño acá, es 2020 y este es 2021. Entonces, el azul son los ocupados plenos, es decir, de la población económicamente activa, la gran mayoría, en los dos casos, son ocupados plenos. Pero este pedacito de acá, que acá se los marco un poco más, este pedazo de acá, son aquellas posiciones en las cuales no tienen un vínculo laboral formal y fuerte con el mercado de trabajo. Y particularmente a mí me interesa el verde. Este verde son los que respondieron estar buscando un trabajo, que como vemos en comparación con 20, para el 21 creció prácticamente al doble. Es decir, la población de 25 a 29 empieza a tener una necesidad mayor que el año pasado de buscar un empleo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué deciden buscar un empleo? Una de las preguntas que tienen la encuesta son los motivos por los cuales abandonaron su trabajo y seguramente por eso están buscando uno. Entonces, fíjense, con la ENOE 2020, el mayor número de casos de esta población de 25 a 29 se concentra en la insatisfacción con el trabajo. Es decir, que en enero del año pasado, previo a la pandemia, los muchachos reportaban abandonar el trabajo porque ya no les gustaba, porque estaban buscando otro tipo de trabajo en otra área, con otro horario, en fin, un trabajo que les gustara más. Y en cambio, para el 2021, la mayoría de los casos, prácticamente 7 de cada 10, lo que dijo fue que lo despidieron o perdió el empleo porque se acabó el contrato laboral o el vínculo laboral que tenía. 7 de cada 10. Estos son los que en la gráfica anterior pertenecen a esta línea verde que yo les mostraba. La diferencia es contundente. Antes los jóvenes, sabemos que en la juventud hay una fuerte intermitencia laboral, pero esta intermitencia laboral, muchos de los jóvenes responden que pues es de alguna forma decidida porque están en búsqueda de encontrar en dónde quieren entrar a trabajar, qué les gusta más. Vemos que para el 2021 eso ya no sucede porque lo que pasó es que los despidieron. Y por último, lo que les quiero mostrar es dentro de la población y el vínculo o no vínculo con el trabajo, podemos tener población que no está disponible, es decir, aquella que responde, yo aunque me den un trabajo, yo no voy a entrar a trabajar. Está la disponible, que es la que a mí ahorita me va a interesar platicarles. Está la desocupada, que es los que están buscando esta línea verde que yo les mostraba en esta gráfica circular.
que son desocupados abiertos, se les llama, que son los buscadores de trabajo, y están los plenamente ocupados. Entonces, lo mismo aquí tenemos hombres, mujeres de 25 a 29, en el 20 y en el 21. ¿Por qué me interesaba ver lo de la disponibilidad? Porque son estos que están buscando un trabajo. Perdón, no es cierto, esos son los desocupados. Perdón, los disponibles son aquellos que no están buscando un trabajo, pero si les dijeran, oye, aquí a la vuelta hay uno, irían porque están disponibles. Mientras que los no disponibles, aunque les digan, oye, es que aquí junto hay un trabajo, ellos reportan en la encuesta que no quieren ir a trabajar, que no quieren trabajar. ¿Por qué esta no disponibilidad es importante? Fíjense la diferencia de no disponibilidad entre hombres, que es esta barra azul, y mujeres, que es esta barra naranja. Lo que vemos entre 20 a 21, normalmente la no disponibilidad es una característica, es un rubro fundamentalmente femenino, porque son las mujeres las que se hacen cargo de las tareas al interior del hogar y entonces responden no estar disponibles a trabajar porque tienen en casa muchísimas tareas de cuidado y atención y de cuidado y de trabajo doméstico. Entonces ellas no están disponibles para trabajar. Sin embargo, del 20 a 21, baja un poco la no disponibilidad porque crece la disponibilidad. Es decir, muchas de estas mujeres responden que si llegan a su casa y les dicen que pueden, que necesitan a alguien, van a empezar a trabajar, cosa que no sucedía antes. Esta es también una cosa típica de este momento de pandemia. Cierro ya con algunas conclusiones. Bueno, sin duda ya vimos que la vida laboral y escolar de los jóvenes se transformó, sobre todo ante estas medidas que mandó el gobierno de quédate en casa y la norma oficial que cierra una cantidad pues muy importante de empresas. La escuela, desde luego, tiene problemas. Aquí yo no conozco más allá, no puedo ver con la encuesta lo que ha significado quedarse en la casa. Ya Noemí nos habló de la violencia, por ejemplo, que es algo fundamental y que ha pegado a muchos jóvenes y a muchas mujeres jóvenes en especial. Yo aquí fundamentalmente lo que tengo son los datos globales de lo que sucede con la encuesta. Ahora, la población que más, según estos datos, más afectaciones ha tenido es la población de 25 a 29 años. ¿Por qué es esta población la que ha tenido más repercusiones? Porque dado este grupo de edad, es una población que en muchos casos ya es jefa o es yerno o es nuera si vive en un hogar paterno, y entonces enfrenta distintos retos a nivel familiar. Entonces, claro que enfrenta también desafíos distintos que a los de una población de 15 a 19 años. Estos de 25 a 29 les ha pegado mucho más fuerte el desempleo, y este desempleo ha tenido que ver mucho más con decisiones ya no individuales como a inicio del 20, sino con problemas estructurales que ha dejado la pandemia y que ya se ven reflejados desde mediados del año pasado, ahorita y seguramente para un par de años más. Y finalmente, algo que es también muy importante, que no sería menor, es que la población femenina que tradicionalmente se estaba quedando en casa, está diciendo que tiene mayor disponibilidad para incorporarse al trabajo fuera del ambiente doméstico. Con esto cerraría yo, y también dudas, preguntas, al final, con mucho gusto, si puedo, las respondo. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias, Emma. Me pareció muy interesante. Podemos empezar a armar un collage en los distintos aspectos, ¿verdad? Ahora invito a Nora, a la maestra Nora, Nora Patricia Rosales Silva, todos los apellidos que nunca me sé, a que nos haga su presentación, que seguramente también nos va a dar mucha luz sobre la problemática de jóvenes, particularmente de jóvenes UAM. Es decir, o estaban estudiando, o dejaron de estudiar, o siguen estudiando en esta nueva modalidad, ¿verdad? Gracias, Nora. No, pues muchas gracias, Noemí, por la invitación y sobre todo por la confianza en presentarme contigo en esta sala. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están con nosotros en este momento. Y bueno,
tengo ya más de 16 años en el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, un programa cuya pionera es justamente la doctora Noemí Ehrenfeld. Ella, bueno, ella es la creadora de este programa. Bueno, ella mejor que nada después les contará cuáles fueron los objetivos de esta creación, ¿no? Y bueno, este programa, el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, pertenece desde hace 15 años a la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar, o también conocida como la COSIP de la UAM Iztapalapa. Aunque este programa se creó hace 21 años o un poco más, si no mal recuerdo, está dirigido a la comunidad en general, respondiendo a las necesidades que la misma comunidad universitaria expresaba en materia de salud sexual y salud reproductiva, y por lo que inició pues mediante la gestión con Censida, como ella ya les mencionó, con la proporción de insumos para poder dar servicio de distribución de condones externos, o también conocidos como condones masculinos. ¿No quiere cambiar esto? Bueno, ahí está un poco la apariencia de la universidad y bueno, un poco de su historia. Y bueno, también por otro lado, se impartían asesorías personalizadas, y no solo a la comunidad universitaria, sino también a personas externas que acudían al servicio por recomendación de la misma comunidad universitaria. Ya en el 2009 se implementó el servicio de distribución de condones internos, o también conocidos como condones femeninos. A partir del 2012 se implementan otras actividades como las campañas en materia de salud sexual y salud reproductiva, como las campañas de pruebas rápidas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y junto con la colaboración del Servicio Médico de la UAMI, se podían llevar a cabo pruebas de Papá Nicolau, mastografía, vacunas y colocación de métodos anticonceptivos de larga duración. Y como lo acaba de mencionar esta Noemí hace un momento, bueno, todos estos servicios pues se han visto limitados, ¿sí? Ya que pues la misma pandemia pues nos ha restringido llevar a cabo todas estas actividades. Y bueno, ya que pues con la colaboración de la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, la Clínica Condesa, incluso la empresa Prudence con la conocida Ruta 69 de Nexan, etcétera, pues nosotros contábamos con el apoyo y la colaboración de estas instituciones para poder llevar a cabo esto, y pues también la pandemia pues nos ha limitado el poder colaborar, de seguir colaborando con estas actividades y estos servicios. Bueno, ya posteriormente se implementaron talleres, seminarios anuales, conferencias y todo esto enfocado a la educación sexual integral. Y bueno, nuevamente con la pandemia pues hemos tenido que modificar las actividades en todos los ámbitos, y voy a hablar con base en mi experiencia como parte del programa y efectivamente todas las estrategias para poder seguir en la atención a nuestra comunidad universitaria. Perdón, ¿puedo ir un poco por agua un momento? Que se me seca la garganta y no puedo, un momentito, por favor. Sí, claro. Perdón, ¿eh? Ya, perdón, ¿eh? Es que se me resaca un poco la garganta. Yo tengo un poco de secuelas de COVID, entonces
Se me cierra la garganta un poco. Bueno, continúo. Ahorita con la pandemia nosotros tuvimos que restringir ciertas actividades o limitar algunas actividades porque pues precisamente no se pueden llevar a cabo estas actividades de manera presencial. Y bueno, las actividades que se pudieron mantener fueron las asesorías en línea, ¿sí? Y bueno, los talleres que también se modificaron, ¿sí? Los talleres se daban de manera presencial y en este momento se dan de manera virtual, por lo que tuvimos que generar nuevas estrategias para poder llevarlas a cabo, para poder seguir dando atención a nuestra comunidad. Y bueno, aquí también se generaron videos, conferencias, ¿sí? Con temas específicos de interés para el público, ¿sí? Pero todo relacionado con lo de la pandemia. Y bueno, aquí se los dejo un momento para que lo vean, y si no conocen la página de la COSIP, bueno, pueden tomar nota para que vean estos videos, ¿sí? O las conferencias especializadas que se han impartido en la página de la coordinación. Y que bueno, y que también de alguna manera refleja, con base en la experiencia, las necesidades que nos han hecho saber los estudiantes e incluso el público en general dentro de las redes sociales o en la consulta que se proporciona en línea. Ahora, en esta diapositiva, ya pasando a los números, ya después de la presentación del programa, aquí voy a hacer un comparativo entre el 2019 y 2020, ¿sí? Y bueno, podemos ver que en la tabla del 2019 de personas atendidas por servicio o actividad, les presento de manera muy general las actividades y servicios que se proporcionaban, y en la gráfica que le corresponde también se refleja el impacto de cada servicio y actividad que se ofrece. Y bueno, y en la tabla del 2020 claramente se reflejan las actividades y servicios que pudieron mantenerse por la pandemia, ¿sí? Pero de manera virtual. Y quizás viendo las dos tablas se nota un incremento muy marcado en los talleres y en relación a las asesorías, en donde también se ve un incremento significativo en el número de atenciones. ¿Y ya qué considero que se debe esto? Bueno, pues en primer lugar que se limitaron los servicios y actividades que se realizaban de manera presencial, y bueno, esto nos permitió incrementar los números en estas atenciones, ¿sí? En los talleres y en las asesorías. También porque hemos llegado a personas que tal vez nunca visitarán la UAM de manera presencial, ya sea para tomar un taller o una asesoría debido a la distancia o por el tiempo. Entonces, de alguna manera también podemos ver que la pandemia ha acercado a otras poblaciones a conocer estos servicios, ¿sí? Y también, como pueden ver en la tabla del 2020, se agregó la variable de atención a la comunidad UAM de otras unidades. Y esto es muy significativo porque de alguna manera estamos siendo visibles en las otras unidades hermanas. Pero aún así, el impacto hacia la comunidad universitaria de Iztapalapa, por la que estamos centrados en la atención, es preocupante, sobre todo en los servicios que tuvieron que omitirse y que están orientados a la prevención y atención a la salud sexual y la salud reproductiva, que de manera presencial el programa les otorgaba. Entonces, bueno, veamos aquí las gráficas, ¿sí? Cómo se ve el incremento, y bueno, y en la otra pues ya no es visible, ¿no? En materia de asesorías, como les acabo de mencionar, tal vez no se ve tanto el impacto en la atención, pero sí hacia quienes están atendiendo.
Y la gráfica del 2020 que les estoy presentando, noten que el 60% corresponde a estudiantes WAMI y el 40% a comunidad externa. Y en comparación con la gráfica del 2019, se ve una disminución significativa en la atención a estudiantes WAMI, ya que como pueden ver, la atención a la comunidad universitaria representaba un 95% y un 5% a comunidad externa en 2019. Es decir que en este 2020 de pandemia hubo un incremento de un 33% en las asesorías, pero una disminución en la atención a la comunidad estudiantil WAMI. ¿Sí? O sea, crecimos en números, pero disminuimos en la población objetivo a la que nosotras estamos dedicadas. Ahora, en la atención específica hacia la comunidad estudiantil perteneciente a la WAMI y con base en las asesorías solicitadas en el programa, se refleja, si pueden ver las dos gráficas, un cambio en los motivos de atención. Por ejemplo, en el 2019, el grueso de la población estuvo referido a la atención a la prevención de embarazo no intencionado y seguido de otros aspectos de prevención a la salud sexual como anticoncepción de emergencia, inicio de vida sexual y otros aspectos de la salud sexual. Y en comparación con el 2020, vemos que el motivo por el que solicitan asesoría a los estudiantes WAMI es sobre la atención a las infecciones de transmisión sexual, que me hizo recordar, Noemí, el comentario de que, bueno, los chicos ya no están usando condón. Claro. ¿Sí? Por lo que está teniendo un impacto justo en el incremento de la presencia de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y como ven, aquí ya representa un 24% en 2020, un incremento muy significativo a diferencia del 2019 que no llega ni al 10%. También podemos ver la disminución de la asesoría por métodos anticonceptivos, que aún sigue siendo de las más solicitadas, pero ya no representan la mayor proporción, que rebasaba más del 50% como en el 2019 y años atrás, como comúnmente en mi experiencia pues he visto. Y si vemos los motivos de manera individual, también hubo una disminución en aquellas que eran mayormente solicitadas y se incrementaron aquellos motivos que no eran tan comunes ver y que de manera gráfica resaltan, y es comprensible debido a esta situación, a los efectos de la pandemia, del estrés, de las condiciones familiares, condiciones personales que cada persona ha tenido con respecto a esta pandemia, ya que el impacto en la salud sexual ha sido en relación a la respuesta sexual efectiva, es decir, a la aparición o incremento de los signos o síntomas de alguna dificultad en el funcionamiento de la respuesta sexual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que hubo un incremento en la atención hacia las disfunciones sexuales, ¿sí? Que ha sido efectos del estrés, de la ansiedad, incluso del miedo al contagio, de no tener a la mano asesoría u orientación acerca de la atención a estas prácticas, ¿no? Y todo esto es comprensible, ya que uno de los motivos de asesoría que tuvieron incremento en este año, vemos que como son las disfunciones sexuales, las infecciones de transmisión sexual y los problemas en los vínculos eróticos afectivos o vínculos interpersonales también conocidos, me ponen a pensar en lo que las doctoras nos compartieron hace un momento. Por ejemplo, el incremento en la atención de infecciones de transmisión sexual, los problemas en los vínculos eróticos afectivos que tal vez puedan estar representados por estas violencias, ¿sí? Entre las relaciones interpersonales o como el hecho de que algunas personas hayan dejado de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva desde que inició el confinamiento, por el miedo a la transmisión de COVID, el miedo por el simple hecho de salir, de transportarse a algún centro, o incluso por el desconocimiento de que estos servicios, algunos seguían, otros cerraron, y bueno,
pues también esto les expone a tener prácticas sexuales de riesgo. Bueno, como lo acabo de mencionar, algo que comentó Noemí, ¿sí? Pues los ha expuesto a este incremento de las infecciones de transmisión sexual. Y esta gráfica solo la puse para que vean el comportamiento por año de los motivos de asesoría, de cómo cambiaron significativamente. Tal vez en los pasteles no se ve tan marcado, pero aquí sí, ¿sí? Podemos ver cómo se incrementaron aquellos motivos de asesoría, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, de disfunciones de la vida erótica o sexuales, problemas en los vínculos erótico-afectivos y otros aspectos de salud sexual. ¿Sí? Y en relación a los aspectos de la salud sexual, a mí me ha generado satisfacción de alguna manera, ya que en los talleres y en las asesorías también han solicitado, sobre todo las mujeres, han solicitado asesorías acerca del conocimiento del cuerpo, de temas sobre el cuidado, de la higiene, el cuidado genital, ¿sí? Y bueno, eso me ha dado satisfacción, ya que, bueno, tuve un incremento en la proporción de mujeres, sobre todo, ¿por qué? Porque están deseadas de conocimiento, de reconocimiento corporal, de reapropiación corporal. Y bueno, esto es algo que les quería compartir también. Y en esta diapositiva, si desmenuzamos más estas cifras y empezamos a ver estas cuestiones de género, en atención a la comunidad estudiantil, vean que el servicio en 2019 es solicitado mayormente por mujeres con un 68% y por hombres un 32%. Y esto siempre se ha ido manejando desde que el programa inició, y Noemí ahí está de testigo. Siempre la mayor proporción de personas que solicitan las asesorías son mujeres, ¿sí? Y esto no dista mucho de años previos, ¿no? Y se ha mantenido casi siempre las mismas proporciones, pero en comparación con el 2020, aquí sí podemos ver que la proporción de mujeres que solicitan asesoría ha disminuido y ahora representó el 46% de mujeres que solicitan asesoría y con un 54% de hombres. Y como les mencioné, los motivos de asesoría también cambiaron y como pueden ver en la gráfica de motivos de asesoría por sexo, en 2020 los hombres empiezan a tener mayor presencia en la búsqueda de asesorías por motivos diversos, entre ellos la atención de infecciones de transmisión sexual, como ya lo mencioné, de las disfunciones, de los problemas en los vínculos eróticos afectivos, y en las mujeres el motivo más solicitado en este 2020 es sobre el conocimiento de algunos aspectos de la salud sexual, como la higiene, la menstruación, reconocimiento corporal, seguido de los métodos anticonceptivos, de disfunciones sexuales y problemas en sus relaciones interpersonales. Y también hay que ver otro panorama con esta gráfica por motivos de asesoría en 2020 y que me lo han externado mis consultantes. Y esto es que dentro de su vida sexual hay una disminución, ausencia en la frecuencia de los encuentros sexuales. ¿Sí? Todo esto debido al miedo al contagio, a la falta de tiempo, la falta de espacio, al tener que trabajar para aportar también al hogar, ya que algunos de los integrantes perdieron el empleo, también que no hay una adecuada distribución de los espacios del hogar para el trabajo, la escuela, que en algunos casos se han tenido que compartir, también al incremento de las actividades escolares, laborales o del hogar. Y como lo mencioné también porque como hay enfermos, puede haber enfermos en casa, debido al contexto familiar, puede haber enfermos en casa o en la familia, o también han tenido pérdidas, ¿sí? Y como les mencioné al principio, la pandemia nos vino a alterar nuestra
vida cotidiana, todo nuestro contexto se ha visto modificado tanto en las actividades específicas de casa, de estudio, de trabajo y de manera social con nuestras relaciones interpersonales, amigos, familia, pareja y pues también la dinámica de nuestros vínculos eróticos, afectivos y sexuales. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Norita, de lo más interesante, recordando. Sí. Sí, sí. Creo que han sido de ustedes muy buenas presentaciones, Nora y Emma. Y bueno, no sé si tienen preguntas. A ver, Raquel tiene una pregunta para Nora. Déjame ver cómo le hago con esta cosa. Chat. Raquel tiene una pregunta para Nora respecto a los motivos de la asesoría. Si hubo algún cambio que intuyera presencia de embarazos no deseados en las consultantes, principalmente estudiantes. ¿Hubo algún cambio que intuyera presencia de embarazo? Si tuviste consultas y un cambio comparado del 20 o del 19-20 sobre embarazo no deseado, habrá que ver si es no deseado, Raquel, a lo mejor ya puedes mencionar en tus consultas. ¿Tuviste ese dato? Desgraciadamente, este ha sido un motivo de asesoría que no ha sido tan solicitado. Sí, yo esperaba que sí, sobre todo por las cifras que hemos visto, estadísticas que se han reflejado, ¿no? Del incremento de los embarazos no intencionados en poblaciones en donde la población universitaria pues se encuentra dentro de estas posibilidades de incremento. ¿Sí? Que está entre 18 y 24 años aproximadamente. Pero no, está muy similar justo en años previos, por eso no di no di un dato relevante respecto a específicamente a este tema. Bueno, después si quieren comento. Emma tiene una pregunta para Norita sobre por qué ¿por qué crees que se acercaron más hombres en la pandemia? ¿Porque se sentirán menos inhibidos gracias a que en pantalla? Seguramente. Sí, tiene mucho que ver, incluso en la experiencia que he tenido en las asesorías, he tenido mucho más demanda, ¿sí? En temas de disfunciones, en temas que pudieran ser más vergonzosos, ¿no? Como para atender de manera presencial y sobre todo por los hombres. Sí, incluso les puedo compartir que, bueno, cuando tengo las asesorías, pues yo soy la única que tiene la pantalla abierta, el video abierto, y las demás personas pues están ahí, hasta ponen algunos seudónimos o ponen otro nombre, ¿no? Que ni siquiera corresponde al suyo. Y esto me doy cuenta por los correos electrónicos. Y bueno, y la demanda, sobre todo en las disfunciones, ¿no? Que bueno, impacta mucho, ha impactado bastante, y bueno, como lo dije en la presentación, en los hombres, ¿sí? Ya que hay mucha presencia de disfunción eréctil, ¿sí? Debido al estrés, a la ansiedad que todo esto les ha generado, y sobre todo por la carga que les ha generado esta situación, ya que algunos se han tenido que volver jefes de familia, otros tienen que entrar a trabajar, ¿sí? Para poder ayudar a las familias que están viviendo esta situación. Sí, muchas gracias. Yo te tengo una pregunta, Nora. En donde vos decís, o en tu tabla donde está la distribución de condones, ¿son unidades de condones o unidades de dotación de condón? Es que no es lo mismo. Si contabilizamos condón, porque hay uno por usuario, o es la dotación de 4 condones por usuario. Dotación de 4 condones por usuario. O sea, son personas, lo que me mostré en la gráfica son personas
a las que se les dieron una dotación de 4 condones. Exacto, eso sería muy bueno que lo aclararas porque, aunque sea en un pie de página, porque muchas veces las políticas y las acciones o las prácticas de muchas de las empresas y de las instituciones que van a Xochimilco o a la UAM, supongo que a las otras unidades también, dan uno o dos condones, no dan necesariamente una tira que es la dotación joven, usual, etcétera, ¿verdad? Yo quería hacer un comentario que me resultó interesante, estaba buscando, no sé por qué no agregué esto. Hay una encuesta colgada ahí en la web Xochimilco bastante poco exitosa, porque está bastante ambiciosa, 94 preguntas, nada más uno ve 94 preguntas y dice no la quiero contestar, es muy larga. Sí, ese error mío, más tiene además otros errores adentro, ya vendrán mejores, uno aprende. Pero de 240 respondentes, fíjense que contestaron, y esto fue de 2020, esto es 2020, bueno, un cacho del 2020 y algunos ahora de este trimestre. El 55%, ¿sí?, no ha iniciado vida sexual. Por supuesto que pregunto por edades, desagregado, etcétera. La mayor parte, es bueno que saber también que el 70 y pico % son jóvenes de primer ingreso, pero el promedio de edad son 7.8 años, 18 años, entonces aún así no han iniciado vida sexual. Cuando uno pregunta, viste, sobre frecuencia, no tengo relaciones sexuales. Claro, en el confinamiento que va a ir con el de la tortilla, no, es muy complicado. Las relaciones juveniles sexoeróticas, del tipo que sean, yo creo que sufrieron horriblemente en esta pandemia. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me molesta, bueno, no me molesta, pero bueno, es una cosa con la que me vengo peleando todo el tiempo, seguiré peleando. Cuando empezó la pandemia, España sacó, el Ministerio de Salud en España, sacó un documento sobre regulaciones, consejos, normatividades, ¿viste?, para la vida sexual ante la pandemia de COVID. ¿Qué posiciones son las menos infectantes? ¿Qué condiciones tenías que tener? ¿Qué tipo de espacio tenías o podías buscar? Etcétera. El segundo documento oficial que vi, emitido por un Ministerio de Salud, fue Colombia. Yo no sé si se dieron cuenta que en todos los rollos de la política, viste, de salud, México, de las que sean, los jóvenes y los adultos en relación con su vida sexual y reproductiva, hay un silencio ominoso. Es un silencio tan marcado que parece un grito. Parece ya un oxímoron esa cosa. Pero sí, me parece totalmente infantil y pueril y por supuesto responde a una moral restrictiva que también se refleja en el comportamiento de nuestros chavos, ¿verdad? Digo, no nada más, nadie se puede escapar de la historia y de la cultura en la que vive, pero tan marcado que da mucho que pensar. Uno podría pensar que quizás eventos como la pandemia pudieran llegar a romper con esto, pero por lo menos por las cosas que yo he podido explorar totalmente de manera preliminar en esta encuesta, fíjense, lamentablemente no lo incluí por burra, ha sido víctima de acoso sexual en redes sociales, que me importa mucho porque es uno de los pocos accesos que tienen de comunicación. El 59% dice no, pero hay un 40.6% que dice sí. ¿Qué tipo de acoso? Espérate que tengo que moverme con dos copos y eso no puede ser. ¿Qué tipo de acoso sexual sufriste? Que sufriste en redes sociales. 54.8 mensajes, el famoso texting. Y 34.4, en un azul que tengo que mirar 2 veces para distinguirlo, imágenes. Y luego está todo distribuido en video, las anteriores, mensajes, imágenes, no sufrió, bla, bla. Bueno, eso me llamó la atención. La pregunta,
¿Considera que el ciberacoso es un problema sobre todo para las estudiantes? ¿Sí? El 90% dice que sí y el 10% dice que no. ¿Y de qué tipo, viste? Pregunto por qué un problema. Entonces, esto de el acoso, el ciberacoso, dice, por ideología, el 20%. El 17.5% por género. Por preferencia sexual, el 8.8%. El 12.7% por color de piel. El 19.8% por aparente estrato social. Y después tenemos algunos señalamientos, viste, por género, de nuevo, que no estaba incorporado al otro grupo. Porque no está limpio esto, no lo he limpiado todavía. Pero que en la UAM tenemos, o los jóvenes sufren, problemas de discriminación en esto del acoso, pues me queda claro. ¿Comentaste en tu casa, para las que sí habían iniciado, o los que sí habían iniciado vida sexual, quieren ver la respuesta cultural? El 85.9%, el 86%, no lo comentó en su casa. Sí. Y el 14% sí lo comentó en su casa. Pregunté si hubo experiencia de abuso sexual, tocamiento, presión física o extorsión emocional. Que la desnuden a la fuerza, los desnuden a la fuerza, intento de lo que sea, sin tu consentimiento, claramente. El 55.8% contesta que no, pero un impresionante 44.2% contesta que sí. Y en eso ya vimos Noita con la Neoti 1, que sí hay mucho de esto entre nuestros estudiantes. Pregunto si el evento fue único. Sí, los tocamientos y todo lo que pregunté. Si fue único o les pasó varias veces. Y está exactamente dividido en 50 y 50. Único y varias veces. ¿Has tenido alguna experiencia de violación? Y conste que en la sola pregunta tiene un subregistro. Tengo que esperar que tenga un subregistro. Porque es una pregunta que nadie quiere contestar con tanta libertad. Sobre todo conociendo más o menos cómo se comportan nuestros chicos. Entonces, el 89% dice que no, pero tengo un 11% que dice que sí. La pregunta es concretamente sobre violación, no sobre abuso. Después hay muchas preguntas, si consideró denunciarla, si por qué no la denunció, si sí la denunció, etc. Pregunté si considerarían, con quiénes considerarían comentar o denunciar, o hablar o denunciar, puse los 3 términos, problemas de acoso, violencia, etcétera, o violación, como estudiantes en la UAM, ¿verdad? Entonces puse varias opciones. Y fíjense que con autoridades de la UAM es la primera instancia, la primera respuesta, muy importante, no me acuerdo la cifra ahora. La segunda, bastante pegadita, con un profesor o profesora de confianza. Y en tercer lugar, la madre. El padre ni figura, pobre, ahí hay un porcentaje mínimo de padre, para variar. Estos problemas son para la madre, ¿verdad? Es trabajo de la mujer. Entonces, creo que tus datos y la exploración de todo esto, más lo que estuvimos viendo con Emma de trabajo, realmente pinta un futuro muy conflictivo para nuestros jóvenes. Muy, muy conflictivo. Y hay otra cosa, Emma, que es algo que yo vengo pensando, bueno, digo, no es exclusividad mía para variar, ¿verdad? Pero que hay algo que es muy evidente, que estos jóvenes, que vos tomaste los de 25, 29 con toda claridad, los que más sufren, digamos, si vos le sumás el segmento 20-24 para hacer el paquete estos son jóvenes que ni van a tener un trabajo con seguridad social, ni van a tener jubilación, ni en ninguna parte. Así es. Es decir, si eso no es un riesgo para la salud, para la formación de familia, para el bienestar de eventuales hijos, etcétera, bueno,
imposible pensar, digo, yo creo que el futuro de acá a 15 años para estos jóvenes, sin duda la pandemia lo que más ha castigado es al sector juvenil, en todos los órdenes. No necesariamente a los adultos mayores, ¿viste? Ni a los chiquitos. Entonces, bueno, tenemos una linda tarea para adelante para pensar qué diablo vamos a hacer. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Raquel, ¿querés tener algún comentario? Estamos en tiempo, no sé cómo está el tiempo. Cumplimos la 1:30, maestra. ¿Quién está hablando, perdón? Fernando. Hola, Fer. ¿Estamos ya en tiempo? Ya, doctora, estamos en tiempo. Bueno, entonces cerramos. Les agradezco muchísimo su participación, queridas colegas. Les agradezco las preguntas. Fer, como siempre, a vos muchas gracias. Y a los compañeros de dueños de la parte de electrónica y en línea y distancia y demás. Y TV, también muchísimas gracias. Gracias. Y a los participantes también. Al contrario, Noemí, siempre es un gusto escucharte y saber todos los datos importantes que tienes para todos nosotros y que compartas todos tus conocimientos con nuestra comunidad es fundamental. Igual a nuestras queridas doctoras, doctora Emma, doctora Nora, excelentes ponencias, excelentes datos que nos presentaron y pues les agradecemos muchísimo el que sigan compartiendo con nuestra comunidad, el que sigan teniendo en sus venas a nuestra UAM Xochimilco, que siempre tiene las puertas abiertas para ustedes y que pues para nosotros siempre será un gusto recibirlas. Muchas gracias a las tres, a nuestras tres grandes expertas. Y bueno, a nuestro público asistente, les recuerdo que nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 5 de la tarde, pero con la segunda parte de las aportaciones del área de investigación, estudios y servicios de salud, que para el próximo miércoles nos tiene preparada una mesa de diálogo que se va a llamar Perspectivas Sociomédicas sobre la epidemia de la COVID-19 y en donde habrá 4 grandes ponentes, entre ellos estará Carolina Tetelbón, Luis Ortiz, Silvia Tamés y Raquel Ramírez, que nos compartirán también sus avances y sus grandes experiencias ante esta pandemia. Así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Bonito ombligo de semana para todos. Gracias.